Era una mañana cálida y brillante, con el sol resplandeciendo fuertemente en el horizonte, llenando cada espacio de mi hogar con una luz dorada y un tierno abrazo que parecía dar vida a todos los componentes de la habitación. Los rayos del sol se colaban por las ventanas, arrojando sombras danzantes en las paredes y llenando el aire de una energía vibrante. Cada vez que un rayo entraba, percibía que el día ofrecía innumerables oportunidades, como si el cosmos me estuviera sonriendo y brindándome un nuevo inicio. Estaba sumergida en mi rutina de limpieza, una tarea que he conseguido convertir en un verdadero deleite personal, un ritual casi sagrado, al que le encuentro un profundo gozo. Con cada movimiento, la sensación de satisfacción se apoderaba de mí mientras el estrés cotidiano desaparecía. Cada vez que limpiaba un espacio, el ruido de las escobas y los trapos se volvió una sinfonía diaria. Era como si también estuviera limpiando mi mente, eliminando cualquier sombra que pudiera ver en ella. Cuando los niños estaban en la escuela y Lucas estaba trabajando, me dejé llevar por mis pensamientos y permití que la música inundara el ambiente. Por lo tanto, opté por poner mis canciones preferidas al volumen más alto, generando una banda sonora alegre para mi día. Las melodías llenas de energía comenzaron a sonar en toda la casa. Cada nota parecía resonar en las paredes, y lo que inició como una sencilla actividad doméstica se convirtió en una auténtica fiesta privada. No pude contener la sonrisa mientras agitaba el plumero con una de mis canciones más alegres. La combinación de música y limpieza se transformó en una danza. Cada movimiento era libre y ligero, un festejo de lo cotidiano que antes solía pasar inadvertido. Ya no era únicamente un quehacer, era mi oportunidad de conectarme conmigo misma, una manera de dar vida a un lugar que también deseaba ser alimentado. Me hallé tarareando en compañía de los versos, dejándome guiar por la música y permitiendo que el sonido me colmara de felicidad. Cuando la ventana estaba abierta, una brisa suave entraba y el aire fresco se combinaba con el olor vigorizante de los productos de limpieza. En esos momentos, todo parecía estar bien, como si el mundo exterior se desvaneciera y solo estuviéramos la música, yo y mi casa. Si te están gustando estas narrativas sobre mi vida diaria, no olvides que puedes suscribirte al canal sin costo alguno. Tu suscripción nos permite generar más contenido cautivador. En ese día específico, la música estaba tan alta que hacía vibrar las paredes de la casa, y mi concentración en el aseo era tal que no escuché el timbre. Estaba totalmente sumergida en mi universo, donde las notas armoniosas llenaban cada esquina y cada acción de limpieza se transformaba en un baile. Mateo, un amigo antiguo de Lucas, vino a devolver el cortacésped que le habíamos prestado hace unos días. Sin embargo, esa conexión con el mundo exterior se desvaneció ante la fuerza de mis canciones preferidas. Por no recibir respuesta tras múltiples intentos de llamarme, incluyendo tocar el timbre varias veces, decidió dejar el cortacésped en el jardín trasero con la esperanza de que regresaría más tarde. No obstante, cuando Mateo me vio a través de la ventana mientras pasaba por el comedor, allí estaba yo, ajena a su presencia, limpiando y bailando con alegría al ritmo de la música. Inmersa en mi pequeño mundo de movimientos y sonidos, se quedó quieto un instante, maravillado por la escena extraordinaria. Veía cómo me movía con una soltura casi mágica, como si cada paso fuera parte de un baile ensayado con esmero, aunque en realidad era simplemente un impulso de libertad y alegría. Mientras movía los brazos al compás de la música, los reflejos del sol que se colaban por las ventanas iluminaban mi silueta. Estaba absorta en el placer de mis rutinas y no me percaté de que me estaban mirando. Los ecos de aquel momento en el que la paz y la alegría se entrelazaban en la rutina diaria llegaban a sus oídos. Era un retrato de lo que significa vivir el presente, de cómo la vida puede ser hermosa y vibrante en las cosas más sencillas. Cada acción se convertía en una celebración y la habitación parecía cobrar vida, volviéndose un escenario donde el tiempo se detenía mientras limpiaba. Mateo, inmóvil, contemplaba la escena. En su mirada se podía apreciar una combinación de diversión
y curiosidad. Quizás recordaba los tiempos de su juventud, cuando la vida era más sencilla y la alegría estaba en lo cotidiano. En ese momento, aunque yo todavía no lo sabía, el mundo exterior se desvaneció para los dos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, cuando logré percibir ese leve cambio en el ambiente, me volví hacia la ventana y vi su mirada. Me invadieron la sorpresa y la risa, como si me hubiera transportado a un mundo paralelo por un instante. Mi corazón se aceleró. Por supuesto, me rescató de una situación embarazosa, por a la vez. Recordar esos pequeños intercambios hacía que la vida se sintiera más vibrante y conectada. «Hola, Mateo», grité, dejando el plumero a un lado. La música continuaba sonando, pero ya nada era lo mismo. El momento se había vuelto uno de esos encuentros fortuitos que tienen el potencial de cambiar un día ordinario. Al fin me giré y lo vi. De mis labios brotó un grito mudo, que fue seguido por un repentino estremecimiento de sorpresa. Llamó mi atención la imagen de Mateo, de pie al lado de la ventana, con una expresión asombrada y un leve rubor en sus mejillas. Yo corría para ponerme una bata, sintiendo la necesidad de aclarar la situación extraña, mientras él se alejaba rápidamente, como si lo hubiesen atrapado en un acto impropio, intentando disimular el rubor que probablemente había coloreado mis mejillas. Lo saludé con una sonrisa un tanto avergonzada. «Hola, Mateo. ¿Qué estabas haciendo en la ventana?» Aunque el tono de mi voz era ligero, todavía sentía un estremecimiento de nervios en mi pecho. Él, todavía un poco coquetón y incómodo, se tomó un segundo para recomponerse antes de darme una explicación. «Vine a devolver la máquina cortadora de césped. Llamé al timbre en varias ocasiones, pero como no obtuve respuesta, supuse que la vivienda estaba desocupada. No obstante, algo me intrigó al percibir movimiento en el interior de la vivienda y, con un poco de miedo, pensando que podría ser un intruso, opté por observar, por precaución. No pude evitar reír al visualizarlo asomado por la ventana, casi como un niño curioso, mientras escuchaba su explicación. «Te veías más como un espía que como un amigo», le dije en tono de broma para intentar quitarle tensión al ambiente. Ambos nos reímos a carcajadas por esa afirmación, cuyo eco llenó la habitación y eliminó cualquier malestar que pudiera haber quedado en el ambiente. La risa compartida generó una sensación de ligereza y una reconexión que nos ayudó a recordar que la vida está a menudo repleta de estas pequeñas anécdotas, las cuales tienen el potencial de volver un día común en algo memorable. Sentí que el ambiente se esfumaba en medio del humor, dejando únicamente la calidez de la charla entre amigos, mientras la risa se iba apagando. Noté que su mirada se volvía más suave, y había algo tranquilizador en lo familiar de nuestra interacción. La tarde había empezado de forma inesperada, pero ahora, gracias a las historias intercambiadas y las sonrisas, la conexión entre nosotros se fortalecía otra vez. Estuve agradecida por el encuentro, y en ese momento entendí que, a veces, los malentendidos pueden conducir a instantes inesperados de cercanía y despreocupación. Mateo propuso que tomáramos una bebida para refrescarnos, luego de resolver la confusión que había surgido entre nosotros. La idea me pareció excelente, por lo tanto, le pedí que entrara a mi casa. La brisa del aire acondicionado nos recibió en oposición al calor fuerte de afuera. La tensión era palpable mientras nos dirigíamos a la cocina, como una electricidad que no podíamos evitar. Serví en la cocina un fresco jugo de naranja con hielo que tintineaba suavemente en los vasos. La primera tragada fue como un ungüento que acarició nuestra garganta, proporcionando un alivio instantáneo del calor que aún estaba presente en nuestra piel. Noté que los colores vibraban en el aire que compartíamos, y la luminosidad del jugo reflejaba el entusiasmo de la tarde. Mientras tomábamos, observé que su mirada contenía una combinación de nerviosismo y curiosidad, como si estuviera intentando encontrar las palabras apropiadas para disolver la tensión que había surgido repentinamente. Así que opté por romper el hielo. «Prometí no decirle nada a Lucas», le dije, intentando sonreír para calmar su aflicción. Mateo me sonrió de vuelta y su cara se iluminó, mostrando una chispa de alivio que aumentó la temperatura del ambiente
entre nosotros. No puedo dejar de pensar en lo que presencié, admitió. Su voz era un murmullo, como si tuviera miedo de que el aire borrara sus palabras. Me fascina tu alegría y energía. Sus palabras flotaban a nuestro alrededor y a pesar de que me incomodaba un poco la cantidad de alabanzas, había algo en su tono que me hacía sentir viva. Era una clase de atención que no me esperaba, especialmente proveniente de alguien distinto a Lucas, y eso me causaba un cosquilleo en el estómago tanto excitante como inquietante. La charla transcurrió de forma natural, pero persistía un hilo tenso que nos unía, un secreto compartido que nos mantenía al borde de algo más. Era palpable la cercanía entre nosotros, como si pudiéramos oír el latido de nuestros corazones en la calma que había entre nuestras palabras. Cada mirada, cada gesto, era un reflejo de esa conexión intensa que no sabíamos cómo gestionar. Y aunque tratamos de mantener la calma, había un fuego recién despertado que parecía querer engullirnos. Cuando, al fin, se puso de pie para marcharse, observé que su andar había cobrado un leve ímpetu, como si hubiéramos cruzado una frontera inaudible que nos había devuelto algo de la vida que parecía perdida. En mí conviven el asombro y la vergüenza, y de mi interior emana un deseo inconfundible de aprender más sobre ella. Cuando cerraba la puerta al salir, el eco de su risa seguía sonando en mis oídos, dejándome con un deseo inquietante y un impulso de indagar más allá de las palabras. Con el fin de aligerar la tensión que se sentía en el ambiente, intenté restarle seriedad a la situación, bromeando con una leve sonrisa. Él, soldado de plomo, parece estar preparado para la acción. El eco de mis palabras se entrelazaba con la risa cálida y contagiosa de Mateo, que resonó en la cocina. Cuando creía que la broma había aligerado el ambiente tenso, ocurrió algo inesperado. Mateo se acercó a mí con una decisión clara antes de que pudiera procesar del todo mi comentario. De manera inesperada, sus labios se unieron a los míos en un beso que me sorprendió del todo. La calidez de su boca y la ternura de su roce me dejaron sin palabras y sin respuesta. No obstante, una oleada de emoción atravesó mi cuerpo y, en un ímpetu que retaba mi propia esencia, opté por dejarme llevar. Era algo totalmente distinto para mí, una caída hacia lo desconocido que ofrecía un mundo nuevo. En un giro surrealista, de repente me vi arrodillándome ante él, como si fuera a pedir perdón, aunque no tenía idea de lo que pensaba. Me quedé totalmente atónita por lo que ocurrió después, cuando parecía que la realidad se había desvanecido. Era una vivencia que jamás había concebido vivir, ni en mis sueños más extravagantes, ni en las fantasías más disparatadas. Una cosa que Lucas, el predecible Lucas, nunca había tenido el valor de hacer. Lo que Mateo realizó fue retador, provocativo y a la vez extrañamente intrigante. A pesar de que mi mente estaba llena de pensamientos confusos, había un destello de emoción en el ambiente que me impulsaba a descubrir cada aspecto de mi curiosidad. Aunque mi experiencia con el soldado de plomo de Lucas había sido bastante restringida, la idea de embarcarme en esta aventura, junto a Mateo, su amigo, me generaba nervios y también un deleitoso morbo. Tomé la decisión de abrir mi mente, dejando que la creatividad fluyera y permitiendo que la impulsividad del momento me dirigiera. En la sala de estar, nos tomamos unos momentos para jugar en silencio y experimentar. El ambiente era cálido y las sombras que se formaban a nuestro alrededor parecían bailar gracias a la luz tenue. Cada lip rose, cada mirada se impregnaban de una intensidad que hacía temblar el aire. Sin embargo, conforme nos sumergíamos en este baile, empecé a ser invadido por sentimientos de culpa, como si fueran un susurro al oído. No se podía pasar por alto que Lucas no formaba parte de esta experiencia, y la traición de mi cuerpo era como una línea delgada entre el placer y la culpa. Mateo, al percibir mi inquietud, se detuvo y me levantó suavemente con una mirada comprensiva, ofreciéndome sinceras disculpas. Sus palabras, sinceras y cálidas, de alguna manera contribuyeron a desvanecer la tensión que había empezado a crecer entre nosotros. Le ofrecí mi muñeca, un gesto simple que parecía ser el salvavidas que ambos necesitábamos
para romper el hielo que comenzaba a congelar la situación. Cuando él tomó mi muñeca con su mano, una sensación de alivio pasó entre nuestras miradas, y en ese momento entendí que, a pesar de que Lucas no estuviera presente, había algo entre Mateo y yo que merecía ser explorado. Ayudar a Mateo a sentirse mejor fue una experiencia fantástica, como si cada chiste y cada risa que compartíamos aliviara algo del peso emocional que lo había estado persiguiendo. Me llenó de una alegría indescriptible ver cómo su sonrisa se ensanchaba y sus ojos brillaban con un destello de felicidad. No obstante, a medida que compartía esos momentos, una preocupación tenue empezó a ocupar espacio en mi mente. No le compartía mi muñeca a Lucas y no lo invitaba a jugar con este juego que parecía mágico, por lo que estaba siendo injusta con Elan, aunque en mi cabeza comenzaba a sonar la voz de la culpa. Me sentía cada vez más inmerso en el juego con Mateo, y esa sensación de inquietud se fue desvaneciendo poco a poco. Era como si cada acción, cada interacción me alejara más de la preocupación por Lucas y me envolviera en un mundo de sentimientos compartidos. Mientras nos sentábamos en el sofá para jugar, nuestro soldadito de plomo y mi muñeca, los juguetes, hicieron una pareja ideal. Me sentí en la cima de esa montaña, con el corazón latiendo al compás de la diversión, mientras el momento se convertía en una montaña rusa de emociones. Se formaba una sinfonía privada y peculiar cuando las carcajadas se combinaban con el ruido de nuestros juguetes. El entorno estaba impregnado de electricidad, como si cada giro del soldado y cada movimiento de mi muñeca estuviesen llenos de una fuerza renovada, una conexión que excedía lo común. Mateo preguntó, ¿te gusta como juego? Mientras sus ojos mostraban una combinación de incertidumbre y curiosidad. Sí, me gustó mucho. Vamos a jugar más, respondí, entusiasmado al ver su rostro iluminado por una sonrisa. Era como si la locura de aquel momento se incrementara con cada palabra, generando un espacio en el que la lógica desaparecía y solo había espacio para el entretenimiento. A medida que continuábamos jugando, el mundo exterior se desvanecía y lo que teníamos entre manos era algo más que pura diversión. Existía un atisbo de locura que lo hacía especial y distinto, una sensación de libertad que nunca había sentido estando con Lucas. «Eres increíble», exclamó Mateo con una expresión de satisfacción que me hizo sentir como si hubiera ganado el gran premio. La conexión que teníamos era tan fuerte que parecía casi tangible. La fantasía no tenía límites y en ese momento parecía que el mundo entero era nuestro propio escenario. Mateo agregó, agradezco que me hayas invitado a jugar en tu casa, y me asombró la naturalidad con que él y yo estábamos jugando en el sillón, con el soldadito de plomo, en mi caja de juguetes. El acontecimiento fue una combinación de asombro y diversión, un tesoro raro que se quedaría grabado en mi memoria. Nos acomodamos juntos en el sofá, cuando Mateo me ofreció un vaso de yogur natural que había traído, y nos deleitamos con el sabor cremoso y exquisito del aperitivo. Cada bocado era un pequeño placer, y cada instante compartido era otro ladrillo que añadíamos a la edificación de nuestra nueva realidad juntos. Me emocionó la experiencia de estar sumergida en aquel nuevo mundo, algo que sin justificación había ignorado por tanto tiempo. Era como si, de repente, cada parte de mi contenedor de juguetes estuviera llena de posibilidades que antes no me había percatado y ahora aparecieran de manera caprichosa. Estaba explorando ese mundo de manera accidental. No tengo la intención de perder esta oportunidad en el futuro. Lo que hallé con Mateo era algo que quería seguir indagando. Es asombroso cómo la vida puede traerte nuevas experiencias en los momentos más imprevistos. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Quedo a la espera de tus comentarios. Recuerda compartir, dar me gusta y suscribirte. Es gratuito y me es de gran ayuda. Hasta la próxima.